Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad para hablar un tema sumamente relevante en materia internacional, el rol que tiene Médicos Sin Frontera en diferentes puntos del planeta, en medio de lo que han sido por lo demás años sumamente convulsos, y todo esto en medio de una campaña precisamente con la que buscan llegar también a nuestro país. Y para eso estamos en esta oportunidad aquí en Entrevistas CNN con Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Frontera para América Latina. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Encantada, muchas gracias a ustedes por recibirme. Nancy, si nos pudieras contar cuál es el rol que tiene actualmente Médicos Sin Frontera y también cuáles son las áreas, los países, los territorios donde actualmente están trabajando. Claro que sí, somos una organización de ayuda humanitaria. Nuestro objetivo, bueno, tenemos dos principales, ¿no? Uno, por un lado, asistencia médico-humanitaria directa a las poblaciones más vulnerables del mundo, e integral a esa asistencia médica es el tema de levantar la voz, de dar testimonio, de con base a nuestros datos médicos dar a conocer las crisis humanitarias en donde estamos. Hoy en más de 75 países alrededor del mundo, en las grandes crisis humanitarias conocidas por todos, seguramente que están en el foco mediático, y otras tantas que seguramente son menos visibilizadas. Y en esa misma línea, si comenzamos a desgranar, por cierto, algunos de esos territorios, lo que ocurre también en la Franja de Gaza ha acaparado la mirada mundial, también la condena debido a la grave crisis humanitaria que se ha estado arrastrando estos ya más de 20 meses. ¿Cuál ha sido el trabajo que hayan tenido locales, por cierto, de Médicos Sin Frontera, y cómo ha sido también tener que llevar a cabo ese tipo de acciones precisamente en el caso y en el contexto de un conflicto de estas características? Bueno, nuestra asistencia en la Franja de Gaza sigue siendo muy desafiante. Las necesidades médicas de la población siguen creciendo y cada vez a pasos más alarmantes, decimos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación en la que las infraestructuras de salud han sido atacadas, en las que tenemos limitaciones en el suministro de cuestiones médicas básicas, ¿no? Porque estamos hablando de gasas, de guantes, de analgésicos, de cuestiones muy básicas para la atención vital de las personas que nos hacen falta hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto está básicamente controlado por las diferentes autoridades que están limitando cada vez más el acceso de la ayuda humanitaria a la población vulnerable en esta zona, ¿no? Entonces estamos teniendo infraestructuras que están en el suelo, o sea, infraestructuras, la mayoría de ellas que no están funcionales, las que están funcionales están en constante órdenes de evacuación, por ejemplo. Bueno, ya lo sabemos, más de cuántos trabajadores humanitarios y cuántos trabajadores de salud han sido asesinados en la Franja de Gaza, 11 de ellos de Médicos Sin Fronteras también, ¿no? Entonces todo esto, de esas violaciones que estamos viendo a la misión médica, a la posibilidad de la gente en Gaza de tener ayuda de manera digna, ¿no? Eso estamos viendo hoy, así como también el uso de la ayuda humanitaria como arma de guerra, ¿no? Porque lo que se está haciendo es teniendo unos puntos muy limitados de entrega de elementos básicos como agua, alimentación, por ejemplo, que está siendo controlada por las fuerzas israelíes, pero que eso implica además que la gente está siendo objeto están allí, o sea, si están haciendo fila y llegan temprano, son disparadas. Si están en la multitud y hay mucho caos, son disparadas, pero si luego llegan tarde también, o sea, como que no hay un lugar seguro en la Franja de Gaza para la población y para los trabajadores humanitarios. De hecho, sin ir más lejos, las cifras más recientes hablan precisamente de una gran cantidad de personas fallecidas, al menos 500 personas fallecidas, ¿no? Debido a lo que han sido los esfuerzos, por cierto, de la población gazatí para poder acceder a ayuda humanitaria. ¿Cómo lo hace Médicos Sin Fronteras también, trabajando en esas condiciones tan difíciles y tan complejas también para poder llevar a cabo todas sus acciones? Claro que sí. Nosotros en Gaza y en cualquier lugar donde trabajamos siempre informamos a las autoridades de las locaciones donde Médicos Sin Fronteras se encuentra desarrollando actividades. En el caso de Gaza específico, coordenadas exactas son conocidas de los puntos donde estamos. Aún así, muchas de las instalaciones donde hemos estado trabajando han sido atacadas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Seguimos llamando la atención. O sea, nosotros tenemos una obligación de estar acompañando a la población que está teniendo tanto sufrimiento en Gaza. O sea, mucha gente ya ha fallecido, han sido más de 56
10.000 personas, por ejemplo, 30% niños y niñas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una población que está en una necesidad extrema, o sea, a alto nivel, que necesita la ayuda humanitaria porque depende 100% de la ayuda que llega de afuera, ¿sí? Eso lo estamos haciendo y seguimos haciendo el llamado desde Médicos Sin Fronteras para un cese al fuego inmediato, sostenido, que permitan el ingreso de ayuda humanitaria independiente, que no sea manipulada por otro tipo de intereses, sino que sea una ayuda dada con principios. ¿Qué principios? Humanidad, primero que todo. Luego, imparcialidad, sin ninguna discriminación y con neutralidad también, que eso quiere decir, están en las leyes internacionales que la población civil tiene derecho a la asistencia en medio de las guerras, de cuestiones básicas de salud, de alimentación, pero de una forma digna también. Sí, y que de hecho una de las principales críticas que ha enfrentado más bien el actual modelo es que precisamente está bajo la autorización de Estados Unidos y Israel, precisamente para poder distribuir esta ayuda en al menos 4 puntos. Tengo entendido que actualmente existen en el enclave palestino. ¿Cómo ha sido para Médicos Sin Frontera, teniendo en cuenta que este conflicto comenzó hace 20 meses atrás? ¿La situación para trabajar se ha agravado? Tú nos mencionabas la muerte de al menos 11 colaboradores de Médicos Sin Fronteras durante todo este tiempo. Si nos pudieras contar cómo ha cambiado la situación cuando comenzó la situación en el enclave y cómo ocurre ahora. Claro que sí. Médicos Sin Fronteras ha estado en la zona desde 1989, o sea, hemos estado ahí desde hace mucho tiempo, dando asistencia de diferentes tipos en salud física y mental, ¿sí? Obviamente, cuando se agrava esto en octubre del 2023, hemos visto a lo largo de estos 20 meses cómo cada vez la ayuda humanitaria está siendo usada como arma de guerra, está siendo limitada, ¿no? En temas de, no sé, hace unas semanas, ¿no? Nos informaron que el personal para llegar a uno de los hospitales que nosotros estamos asistiendo tenía que ser autorizado 24 horas antes. ¿Qué pasó ese día? Nuestra gente no pudo llegar al hospital a dar asistencia. La gente que estaba de turno en ese momento le tocó doblar el turno, 48 horas de trabajo seguido para poder seguir salvando vidas, porque son cuestiones alarmantes, heridos de guerra, gente que está perdiendo, ¿sabes?, los miembros inferiores, que necesitan amputaciones, niños y niñas recién nacidas también que necesitan la atención adecuada para sobrevivir, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. O sea, es una cantidad de población que son los elementos mínimos que necesitan para poder seguir sobreviviendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Siempre el llamado a decir, necesitan parar ya el castigo colectivo que se está imponiendo en la población palestina, ¿no? Cada vez vemos más limitaciones en temas administrativos para el ingreso del personal a la Franja de Gaza, más limitaciones en el ingreso de suministros médicos básicos, limitaciones en el combustible, porque es importante el combustible en Gaza, porque el agua es salada y para poder desalinizar el agua, para poder tener agua potable se necesita combustible. Para poder hacer ese proceso. El agua es un elemento vital, básico, lo sabemos todos, ¿no? Sí, y sobre todo para poder llevar a cabo labores médicas precisamente, teniendo en cuenta el riesgo también que existe en la Franja de Gaza de propagación de enfermedades, más allá, ¿no?, de la dramática situación que ya atraviesa el enclave, incluso antes del inicio del conflicto. Lamentablemente, Nancy, no es la única zona donde actualmente la mirada está puesta. También ocurre lo mismo en Ucrania, precisamente con esta guerra que se extiende por más de 3 años con Rusia. ¿Cuál ha sido la labor también allí de parte de Médicos Sin Frontera? ¿Qué tan cerca están, por cierto, de la línea de guerra o del frente de guerra, teniendo en cuenta también que la situación en esta zona del planeta sigue siendo también bastante compleja? Claro que sí. Ahí seguimos trabajando. Una de las cosas que Médicos Sin Fronteras ha hecho, que está también en nuestras redes sociales y demás, en las fotografías que a veces publicamos y demás, es el tren medicalizado que montamos en Ucrania. ¿Por qué? Para poder transportar los heridos, las personas heridas de la primera línea de guerra hacia lugares donde puedan ser atendidos, ¿no? Entonces tuvimos ese tren medicalizado para poderlos movilizar. Médicos Sin Fronteras acompaña con ambulancias el transporte de las personas heridas, de las personas que están siendo afectadas, para que puedan acceder a los servicios de salud en forma digna también, ¿no? Estamos teniendo asistencia en temas posoperatorios, fisioterapias y sin duda salud mental, ¿no?, que siempre está en el paquete en estos conflictos, porque te imaginarás el trauma tan grande que están viviendo la población civil en estas condiciones y que cada vez se agravan, y que bueno, nosotros lo que hacemos en ese sentido es aliviar ese sufrimiento, porque yo no sé si las heridas en temas de salud mental tengan reparación. Exacto, sí, y sobre todo teniendo en cuenta
En el caso de la Franja de Gaza, lo dramático que han sido también los bombardeos, la gran cifra de víctimas fatales, 56.000 personas fallecidas, pero en el caso de Ucrania, la extensión de este conflicto, ¿no? Que incluso ha llegado hasta el centro de este país. Ya para ir cerrando esta revisión, la verdad es que hay muchísimo por conversar, pero evidentemente el tiempo es reducido. Nancy, si nos pudieras contar también en nuestra región, ¿dónde está focalizada la ayuda actualmente de parte de Médicos Sin Frontera? Hay varios territorios, hay varios países, Haití, por ejemplo, por cierto, es uno de ellos, pero no es el único, tengo entendido. ¿Cuáles son? Claro que sí. En la región de Latinoamérica hemos tenido un enfoque particular también en la población migrante, en la población en movimiento, acompañando las necesidades de esta población a lo largo de las rutas de América Latina, que son unas de las más peligrosas del mundo, sin duda. Hemos estado allí acompañando, obviamente esto en los últimos meses ha cambiado, ¿no? Con todas las políticas restrictivas de los estados y demás, con lo cual ya no tenemos un flujo tan grande de sur a norte, sino ahora es flujo inverso de norte a sur, ¿no? Gente devolviéndose, retornando, deportados y demás. Igual ahí seguimos acompañando. Algunos proyectos han tenido que ser cerrados, pero allí resaltar que de las cuestiones que Médicos Sin Fronteras ha estado abordando, la violencia sexual, ¿no? El año pasado en las rutas migratorias de América Latina fueron más de 3.000 sobrevivientes de violencia sexual atendidos. Haití lo mencionabas, que es uno de los países con mayor violencia y con muchas cuestiones de salud, cólera y muchas cuestiones por toda la situación que se vive en Haití, ¿cierto? Más de 4.000 personas por año sobrevivientes de violencia sexual han sido atendidas por Médicos Sin Fronteras también allí. Allí en Haití tenemos varios puntos de atención. Algunos puntos han tenido que ser cerrados también por cuestiones de seguridad, por cuestión que hemos tenido incidentes, ha habido irrespeto a nuestra labor y por tanto no hemos sido obligados a cerrar algunos puntos de atención, pero sin duda seguimos estando allí en otros puntos porque sabemos que las necesidades son gigantescas, ¿no? Y esto no para, o sea, esto está a que cada vez se exacerba aún más, con lo cual estamos en Haití, en los diferentes puntos de las rutas de América Latina, en Colombia mismo, hay poblaciones que están todavía siendo afectadas por cuenta de conflicto, de violencia, siendo confinadas y por tanto teniendo limitación para acceso a servicios básicos de salud, ¿no? Seguimos trabajando en estas comunidades. Y por eso es tan importante también el rol que tiene Médicos Sin Fronteras, no solo en nuestra región, sino que también en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Fronteras para América Latina, por esta conversación sumamente relevante, sobre todo teniendo en cuenta también la situación actual que atraviesa nuestro planeta. Muchas gracias a ti. Y así finalizamos Entrevista CNN. Muchas gracias por acompañarnos. Se quedan en la sintonía de CNN Chile.